Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar tratando de calcular la constante de integración, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos una integral de una función, de f de x, nos da como respuesta una función, otra función, más una constante c. Bueno, la idea es saber cuánto vale esa constante c. Para poder calcular esa constante c, nosotros lo que tenemos que tener es algún dato que corresponda a la función que nos permita calcular ese valor de c. Vamos a tomar distintos ejemplos y a la medida que vamos tomando los ejemplos vamos a poder de algún modo que se convierta en un método la resolución de esta constante. El primer ejemplo dice, determina el valor de x, ¿sí? O mejor dicho, determine la función f de x, sabiendo que la derivada de esa función, la derivada, es x más 3. ¿Sí? Y sabemos también que esa función pasa por el punto 1, 2. Fíjense, sé la derivada y sé un punto por el que pasa la función y quiero encontrar cuánto vale esa función o cuál es la forma de esa función. Bueno, lo primero que yo sé es que la función la voy a obtener si si integro la derivada, ¿sí? Si yo integro la derivada obtengo la función. Entonces voy a integrar x más 3 de x. Cuando yo integro me va a quedar que esto es x cuadrado sobre 2 más 3x más c. ¿Sí? Esa es la integral de x más 3. Bien, fíjense que lo que yo quiero en esta oportunidad es calcular cuánto vale c. Y lo puedo hacer porque tengo un dato que corresponde a esta función. Dice que pasa por el punto 1, 2. Esto quiere decir que cuando x valga 1, esta función tiene que valer 2. Entonces voy a reemplazar 2 acá, voy a reemplazar el 1 acá. Y entonces, si hago la cuenta, me va a quedar 7 medios más c, quiere decir que c es igual a menos 3 medios. 2 menos 7 medios, ¿sí? Entonces, puedo escribir el valor de la función como f de x es, más que valor, perdón, la expresión de la función, x cuadrado sobre 2 más 3x menos 3 medios, ¿sí? Y esta es la función que cumple con esta característica, derivada x más 3 y pasa por el punto 1, 2. Pueden chequearlo, si derivan esto les va a quedar x más 3 y pasa por el punto 1, 2. Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que tengo otro ejemplo que la consigna es, quiero encontrar la función f de x, ¿sí? Sabiendo que su derivada, por ejemplo, es el seno de x y que pasa por el punto 0,2. Bien, entonces para encontrar la función que cumple con estas dos condiciones, lo que yo debo hacer es integrar la derivada, integro seno de x, el resultado es menos coseno de x más c, ¿sí? Pero como yo sé que pasa por este punto, yo sé que cuando x valga 0, la función tiene que valer 2. Entonces reemplazo 2 en menos coseno de 0 más c. El coseno de 0 vale 1, así que lo que me queda es 2 más 1, ¿sí? Es c, o sea que c vale 3. Ya tengo que c vale 3, entonces vengo acá, la reemplazo y digo que la función que estoy buscando y que cumple con estas condiciones es menos coseno de x más 3. ¿Sí? Bien. Último ejemplo de este estilo hasta que pasemos a otro tipo de problema. Ejemplo 3. Quiero encontrar la función f de x. Parto que el dato que tengo es la derivada. La derivada, por ejemplo, puede ser 1 sobre x y sé que pasa por 1, 2, ¿sí? Y entonces yo sé que para encontrar f de x, fíjense que ya se está convirtiendo mecánico, ¿no? Tengo que hacer la integral de la derivada, o sea, la integral de 1 sobre x. Esto me va a dar en este caso el logaritmo neperiano de x más c. Y yo sé que pasa por el punto 2, 1. Entonces voy a reemplazar acá el 2 y acá el 1. Logaritmo neperiano de 1 más c. El logaritmo de 1 es 0, así que en este caso me da que c vale 2. Una vez que encontré el c, lo reemplazo en la función y la función que estoy buscando es logaritmo neperiano de x más 2. Bien, este es el primer caso, es el caso más sencillo, cuando lo que yo tengo como dato es la primera derivada. Vamos a pasar a otro caso, a un segundo caso,
El segundo caso es cuando yo quiero encontrar la función f de x, pero me dan como partida una segunda derivada, ¿sí? Si el punto de partida es una segunda derivada, yo entonces tengo que tener dos datos para poder resolver esta función, ¿sí? Tengo que tener dos ecuaciones para poder resolverla. ¿Por qué? Porque cada vez que yo integre, fíjense, si yo integro la segunda derivada de x, lo que voy a obtener es la primera derivada. ¿Están de acuerdo? Entonces me va a quedar si se quiere, vamos a escribir una función más c. O sea, voy a tener la primera derivada más c. Cuando yo integre esto, ¿sí? Voy a tener la función. O sea, la función es cuando yo integre la primera derivada más c. Y entonces me va a quedar como respuesta la primera derivada de x más c por x más otra c, llamémosle c sub 2. Y si quieren aprovechemos, a la primera le llamemos c sub 1 y a la segunda le llamemos c sub 2. Como yo tengo dos derivadas, tengo que integrar dos veces. Como integro dos veces, para cada integración voy a tener una constante diferente. Acá se lo hice en forma genérica. Ahora vamos a tomar un ejemplo, que siempre con el ejemplo resulta más fácil de entender. Bien, tomemos un ejemplo donde la segunda derivada de la función es, por ejemplo, vamos a elegir uno más fácil, x. Bien, y me tiene que dar dos datos. Bueno, en este caso me va a decir que tiene un punto crítico, y fíjense porque esto es muy importante, tiene un punto crítico, por ejemplo, en 1,3. ¿Sí? Bien. Que me diga que tiene un punto crítico en 1,3, ¿sí? Me está diciendo dos cosas. Por un lado, me está diciendo que la función pasa por el 1,3, como lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, pero por otro lado, al decirme que es un punto crítico, me está diciendo que la derivada de la función en el punto 1 es igual a 0. ¿Sí? Y ese es un dato fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que cuando yo tengo la segunda derivada, tengo que integrar una vez y me va a quedar la derivada. Bueno, esa derivada vale 0 en ese punto. Y eso es lo que me va a permitir calcular esta constante. Bien, vamos entonces a hacerlo con el ejercicio, con este ejemplo. Voy a calcular primero f' de x. F' de x es la integral de esto. Esto me va a quedar que es x cuadrado sobre 2 más c1. ¿Estamos? Bien. Pero yo sé que esta derivada, la voy a escribir bien, esta es la derivada de x, es igual a x cuadrado sobre 2 más c1. Pero yo sé que esta derivada en 1 tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque es un punto crítico. Y ya habíamos visto cuando estábamos estudiando los máximos y los mínimos en derivada, ¿sí? Que para que exista un máximo o un mínimo, la derivada en ese punto tiene que valer 0. Entonces, la derivada en 1 tiene que valer 0. Entonces vamos a plantear eso. La derivada vale 0 cuando x vale 1. De ahí me queda que este C1 vale menos un medio. C1 es igual a menos un medio. Bien, ya tengo el C1. Ahora tengo que, voy a correr esto un poquito, ese era f de x. Ahora voy a tener que hacer, para encontrar f, voy a tener que integrar f' de x, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Y quién es f' de x? Es x cuadrado sobre 2 más c1, que ya dijimos que es menos un medio. Espera que lo corrijo. Menos un medio. A esto lo tengo que integrar. Cuando yo integre esto me va a quedar x cubo sobre 6 menos un medio de x más c2. ¿Sí? Bien, ¿y cómo hago para encontrar c2? Acá hago lo que hice en los ejemplos anteriores. Como yo sé que esta función pasa por el punto 1, 3, yo voy a decir que f de x vale 3 cuando x vale 1. Entonces me va a quedar un sexto menos un medio más c2. Bueno, si hago esta cuenta, la verdad no sé cuánto da. Bueno, en este momento no me acuerdo cuánto da, pero póngale que da un valor, ¿sí? Y entonces la función
va a ser igual, a ver chicos, que me mata no acordarme cuánto da. A ver, 3 menos 1/2 me da 2,5 y menos 1/6, bueno, debe dar aproximadamente 2,3, aproximadamente, digo porque no me acuerdo, no tengo la calculadora acá. Entonces, el resultado de la función que yo estoy buscando, f de x, va a ser igual a x cubo sobre 6 menos 1/2 de x más 2,3 aproximadamente. Y esta función cumple con las tres condiciones. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar otro ejemplo. Supongamos un ejemplo que sea que f de x, la segunda derivada de x es igual a, vamos a poner 2x. Y tiene un punto crítico, también les podría haber dicho que tiene un máximo o algo, en 0, 2. Entonces, volvemos. Hacemos f de x, f' va a ser igual a la integral de 2x. Esto me va a dar como respuesta x cuadrado sobre 2, ¿sí? Más c1. Esto simplificado es x cuadrado más c1. Yo sé que es la derivada y la derivada vale 0 en 1, o sea, la condición es que f' de 0 vale 0. ¿Por qué? Porque es un punto crítico, entonces acá su derivada tiene que valer 0. Entonces reemplazo acá y me va a quedar que 0 es igual a 0 más c1, ¿no? Porque esta sería la c1. Bueno, en este caso me da que c1 es igual a 0. Entonces ahora voy a calcular la función. ¿Cómo voy a calcular la función? Haciendo la integral de la derivada. La derivada, ¿cuánto vale? X cuadrado. Entonces hago la integral y me queda x cubo sobre 3 más c2. Y sé que para x igual a 0 la función pasa por 3. Entonces pasa por 2. Entonces me va a quedar 2 es igual a 0 sobre 3 más c2. Y entonces me queda que c2 es igual a 2. Bien, por lo tanto la función f de x va a ser en este caso todo este desarrollo que tenemos acá, que solamente me quedó x cubo sobre 3 más 2. ¿Sí? Fíjense que cumple con la condición, que si la derivo una vez me da x cuadrado y si la derivo otra vez me da 2x. ¿Sí? Y aparte pasa por el punto 0,2. Para x igual a 0 vale 2. ¿Está? Bien, tomemos otro ejemplo. Siempre en la medida que vamos haciendo más ejemplos, como que se va aclarando. Y disculpe si por ahí no hago todos los cálculos, porque si me pongo a hacer los cálculos se hace mucho más largo el video, pero ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Bueno, tomemos otro ejemplo. Supongamos que doy la segunda derivada de una función y les digo, miren, la segunda derivada de una función es... siempre elijo cosas fáciles porque si después tengo que integrarlo dos veces y es muy complicado, se trabaja con números mucho más difíciles. Y ustedes en las prácticas también tienen todos ejercicios fáciles. Bien, supongamos que elijo que la segunda derivada es 2x más 3 y tiene un punto que puedo decir, tengo un máximo si quieren, total da lo mismo. Tengo un máximo en 0,4. No, vamos a ponerle 1, así no me da. Vamos a ponerle 1,4. No sé lo que me va a dar. Insisto, si los números después dan difícil, ustedes chequean las cuentas. Bien, y entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que encontrar la función f de x. Para encontrar la función f de x tenemos que integrar, o sea, vamos a encontrar la derivada. Perdón, vamos a encontrar la derivada, no es la segunda derivada. Vamos a encontrar la primera derivada, que es integrando la segunda derivada, 2x más 3. Entonces cuando integro esto me queda x cuadrado sobre 2 por 2 más 3x más c1. Bien, esto se va, entonces me queda x cuadrado más 3x más c1. Pero
yo sé que en 1 tiene una derivada. Si tiene una derivada en 1, quiere decir que f de 1 vale 0. Por lo tanto, voy a reemplazar acá. 0 tiene que ser igual y reemplazo el 1 acá. 1 más 3 más C1. De ahí sale entonces que C1 es igual a menos 4. Bien, esa es una condición. Entonces tenemos que f' de x, la voy a volver a escribir ya completita, es x cuadrado más 3x más 4. Ahora quiero encontrar la función. ¿Qué tengo que hacer? Volver a integrar, ¿sí? Entonces para encontrar la función, vuelvo a integrar, integro, me queda x cuadrado más 3x más 4 de x. Cuando la integro me queda x cubo sobre 3 más 3x cuadrado sobre 2 más 4x. ¿Estamos? Todo más C2. Bien, y tengo que encontrar el C2. Bueno, acá olvídense con las cuentas porque estoy perdidísima. Ay, perdón, acá era menos 4, así que acá va menos 4. No les digo que estoy perdida con las cuentas, es que no voy a hacer las cuentas mentales de estas fracciones. Pero bueno, ustedes háganlo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Para encontrar el valor de C2, tenemos que plantear que la función pasa por el punto 1, 4. Entonces decimos que la función vale 4 cuando x vale 1. Entonces me queda 1/3 más 3 medios menos 4 más C2. Bueno, C2 va a ser igual, si paso todo para el otro lado, a 8 más 1/3 más, ¿está bien? Perdón, a 8 menos 1/3 y menos, perdón, y menos 3 medios. Bueno, hagan la cuenta, ese va a ser el valor de C2, ¿sí? Y entonces la función va a ser toda esta función y reemplazado el valor de C2. Bueno, yo creo que ya con esto les va a recontra alcanzar, pero si no les alcanza, después vamos a tener la clase de consulta, así que cualquier cosa me pregunta. A modo de resumen, ¿sí? A modo de resumen, hay dos casos. El caso es cuando me dan la primera derivada y un punto, ¿sí? Entonces, en este caso, x0 y 0. Entonces, en este caso tengo que hacer una única integral, ¿sí? La función es directamente la integral de f' de x, ¿sí? Y entonces, voy a calcular el c a partir de este punto. Y el segundo caso, ¿sí? El que vemos reacción es cuando yo tengo una doble derivada y más que un punto, tengo que tener un punto crítico. Tengo que tener un punto crítico de coordenadas x0 y 0, ¿sí? Y en este caso, tengo que hacer dos pasos. Primero, calcular la primera derivada, haciendo la integral de la doble derivada, ¿sí? Y eso me va a dar la derivada más c, ¿sí? Este C1, lo voy a calcular haciendo la condición de que f' de x0 vale 0, ¿sí? Y finalmente, una vez que tengo la derivada, voy a encontrar la función haciendo la integral de la derivada, ¿sí? Y eso me va a dar ya la función que estoy buscando más C2. Y ese C2 lo voy a calcular reemplazando en el punto x0 y 0. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.